Programa informativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión del noticiero Primera Emisión. Aquí estamos ya listos, Kevin Alfonso Gil y este servidor Ricardo Salmerón, para llevarles a ustedes las informaciones más importantes que han ocurrido en nuestro país hasta esta hora, 6:05 minutos de la mañana, ya comienza el día. Así es, buenos días Ricardo, buenos días para toda Venezuela. Y bueno, iniciamos comentándoles una de las noticias que ayer se generó durante un acto conmemorado en el Paseo de los Próceres acá en Caracas. El presidente de la República pues acusó nuevamente, Ricardo y amigos televidentes, al presidente colombiano Iván Duque de pues organizar, de generar acciones en contra de nuestro país, y esto apoyado por el funcionario estadounidense John Bolton, ¿no? Esto durante la conmemoración del 188 aniversario de la muerte de nuestro libertador Simón Bolívar. Esta, bueno, fue una de las noticias más resaltantes del día de ayer, ¿no? Sí, señor, y corresponde también a la respuesta que había dado horas antes el gobierno colombiano, que ellos habían señalado que no iban a caer en estos dimes y diretes con el gobierno venezolano, y posterior a este pronunciamiento pues hubo estas palabras del primer mandatario nacional. También en temas internacionales relacionados con nuestro país, tenemos que finalmente se aclaró la situación con relación a la invitación o no invitación que realizara el gobierno de Brasil para la toma de posesión del presidente Jair Bolsonaro al primer mandatario nacional Nicolás Maduro. Bueno, el día de ayer la Cancillería brasileña explicó que en un primer momento sí habían girado la invitación, pero que posteriormente habían decidido retirarla. Con esto queda como claro cuál es la situación, porque ante los señalamientos de que no había sido invitado el presidente de la República, el canciller venezolano Jorge Arreaza habría presentado las comunicaciones que le habían llegado al Palacio de Miraflores, donde se hacía efectiva esta invitación. También ahí es importante el tema económico. El día de ayer hubo una rueda de prensa por parte de José Guerra, sí, miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, y palabras más, palabras menos, dijo una frase que yo creo que da un poco de miedo, ¿no? Él señalaba que en el 2019 íbamos a querer estar en el 2018 desde el punto de vista económico. Esto señala pues que el tema de la hiperinflación iba a seguir avanzando. Decía José Guerra pues que no había desde su punto de vista acciones por parte del gobierno nacional para frenar lo que es esta alza de precios casi que a diario. Sí, ¿no? Y él señalaba que en caso de no tomarse los correctivos necesarios, pues esta hiperinflación iba a continuar despuntando como lo hemos visto en este año 2018. Y bueno, Ricardo, también tenemos que comentar un poco para cambiar radicalmente de tema. Para aliviar las tensiones. Sí, para aliviar las tensiones, que hoy 18 de diciembre está de cumpleaños el excelente director estadounidense Steven Spielberg, ¿no? Wow, 72 sí, años estaba cumpliendo el día de hoy. 72 años, director de películas, bueno, muy famosas. Sí. E.T., quizás una de las más conocidas. Jurassic Park, toda la saga de Jurassic Park. Bueno, creo que en todas las generaciones hemos tenido la oportunidad de disfrutar de alguno de los films del señor Steven Spielberg. Así es. Bueno, dicho esto, vamos nosotros a comenzar, amigos, con la revisión de los diarios de circulación nacional. Y vamos a comenzar, amigos, a revisar la portada del diario El Universal. ¿Qué nos tiene la mañana de hoy? Información económica vinculada, pues evidentemente, con la situación de nuestro país, en este caso el tema petrolero. PDVSA dejará de operar la refinería Isla que mantenía en Curazao. Las autoridades de la nación caribeña optaron por la empresa Motiva Enterprise para operar la refinería desde el año 2019. También hay declaraciones del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. El país ratifica compromiso con el legado del Libertador. Se realizó una marcha cívica desde el Valle hasta el Panteón Nacional para conmemorar este 17 de diciembre. En esta portada también hay una gráfica principal, un camión de basura. ¿De qué se trata? Lo siguiente: Erika Farías, alcaldesa del municipio Libertador, explicó que de 110 rutas de recolección de desechos se pasó a 240 rutas. Ahora no podemos recoger la basura todos los días. Nosotros tenemos que lograr una frecuencia, por lo menos
un día intermedio, aseguró. Para el ambientalista Hernán Papaperra, solo se recoge la basura en zonas visibles. Cree que debe aumentarse los días de recolección. Bueno, nuestros usuarios de Twitter constantemente, no solamente en el municipio de Libertador, sino también en todos los municipios de la Gran Caracas, nos envían denuncias acerca de la situación de desechos sólidos que se presentan en los mismos. Destacan caída de 70% en ventas de licores por alza en los precios. También en esta portada reseñamos lo siguiente: el gobierno informa que la Asamblea Nacional Constituyente informa a la Asamblea Nacional Constituyente los resultados del plan económico. La jornada informativa de 5 horas en la Comisión de Economía estuvo a cargo del vicepresidente Tarek El Aizami, quien estuvo acompañado por todos los miembros del gabinete económico. Bueno, también en esta portada, en el cintillo superior, hay información que tiene que ver con el mundo del cine. Hablábamos del cumpleaños de este realizador, pero acá tenemos ahora información de Jennifer Lawrence. Ella dice: no me acosté con Harvey Weinstein. Vuelve entonces a la primera página otra acusación de acoso en contra de este productor, y esto ha generado la respuesta de esta actriz, ganadora del Oscar, por cierto. Bueno, amigos, ahora nos corresponde revisar la primera plana del diario Últimas Noticias. Ellos titulan de la siguiente manera: 1.600.000 milicianos para luchar por la paz. El presidente Nicolás Maduro instó a los efectivos militares a seguir preparándose. La gráfica está acompañada por un titular o un sumario que dice lo siguiente: en un acto en el Paseo Los Próceres, el presidente anunció que la milicia bolivariana había alcanzado dicha cifra y los exhortó a profundizar la inteligencia y la contrainteligencia popular. Les aprobó un bono especial de fin de año. En la parte izquierda de esta primera plana también tenemos lo siguiente: Comisión Militar Rusa visitó base aérea. La visita fue realizada en el marco del convenio de asistencia militar. Militares de ambos países compartieron experiencias y conocimientos. En la parte inferior del lado izquierdo también tenemos lo siguiente: conmemoraron los 188 años de la muerte del Libertador. Vamos, amigos, a revisar ahora la portada del diario 2001. Titular principal: Rusia tiene en la mira a la Orchila para base militar. La agencia moscovita TASS anunció que los bombarderos estratégicos Tu-160 serían desplegados en la isla venezolana en el Caribe. Enviados castrenses del Kremlin ya habían visitado la zona hace una década y dieron su visto bueno, agrega el despacho informativo. También en esta portada vemos lo siguiente: evalúan en apure milagro de José Gregorio Hernández. El cardenal Baltasar Porras, el Tribunal Eclesiástico de San Fernando y una junta médica decidirán el día de hoy la autenticidad del mismo. Unos médicos cubanos acusan al gobierno de explotador. El reclamo civil contra PDVSA por Barrio Adentro asciende a 28 millardos de dólares. También en esta portada vemos lo siguiente: chinazo en rebajas navideñas. Los consumidores recibieron con desgano las ofertas de la feria decembrina, que ofreció prendas de vestir de manufactura asiática en varias tiendas del centro de Caracas. Sin embargo, la gente hizo colas a las puertas de los centros comerciales luego de recibir los números para entonces así adquirir 4 piezas por el precio de 4.000 soberanos. En esta portada vemos también información que tiene que ver con la agenda, así lo señala el diario 2001. Milicianos tendrán el bono del Niño Jesús. El presidente Nicolás Maduro anunció una inversión para suministrar uniformes y armas a este contingente. Información de sucesos en la contraportada: hallan 3 cadáveres en la vía. Vecinos de la calle Terepaima, esto es en el Marqués, municipio Sucre, están hastiados porque en 3 semanas ya han sido localizados en esa zona un total de 4 cuerpos. Los cuerpos policiales afirman que hacen sus rondas regulares, pero no parecen tener efectos. El día de ayer se consiguieron 3 cadáveres. Bueno, y culminamos esta primera parte de la revisión de los titulares de la prensa nacional con el diario Meridiano. Ellos titulan de la siguiente manera: despegan los punteros. Esta información es concerniente a la pelota venezolana. La gráfica está acompañada de un titular que reseña lo siguiente: Cardenales de Lara y Navegantes del Magallanes, que lideran la ronda regular, sacaron victorias como visitantes para llegar ambos a 31 triunfos y así tener mayor claridad para clasificar a la segunda ronda. En la parte superior de esta primera plana tenemos información en materia de Fórmula 1. Fernando Alonso dejó las pistas, pero continuará en la Fórmula 1 como asesor en el equipo McLaren. En la parte inferior de esta primera plana tenemos información en materia de baloncesto internacional. James Harden, con 47 puntos, guió a los Rockets de Houston en su lauro sobre los Jazz de Utah en la NBA.
Y en la parte derecha de esta primera plana del diario El Meridiano tenemos que Real Madrid se las verá con Ajax en octavos de final. También queremos culminar esta primera plana con los resultados de la pelota venezolana. Los resultados del día de ayer, lunes, son los siguientes. Cardenales de Lara derrotó 2-1 a los Bravos de Margarita, mientras que los Navegantes del Magallanes derrotaron a las Águilas del Zulias en 10 innings, 4-3. Los juegos para hoy son los siguientes. Tigres de Aragua se enfrentan a los Leones del Caracas en una doble tanda, 4 de la tarde, 7 de la noche. Los Cardenales de Lara se enfrentan a los Caribes de Anzoátegui a las 6 de la tarde y los Navegantes del Magallanes recibirán a las Águilas del Zulia a las 7:20 de la noche. Bueno, Kevin, y te tengo una información de última hora justamente en materia deportiva, lo estamos leyendo en nuestros canales internacionales. Dice acá que el Manchester United despidió a José Mourinho. Como director técnico, bueno, sí, señor. Ya tendrán veremos sus por qué. razones, ¿sí? Y ya veremos las reacciones que eso generará, ¿no? Sí, señor. Bueno. Nos vamos a la pausa. Al regreso venimos con la información regional. Bueno amigos, regresamos acá en la primera emisión del noticiero. Es momento de revisar los diarios de circulación regional. Iniciamos con el diario El Clarín. Ellos circulan en el estado Aragua. Rusia pondría base en Venezuela. La reseña de este titular dice lo siguiente: de acuerdo a la agencia estatal rusa de noticias TASS, las autoridades de ese país han tomado una decisión de desplegar aviones estratégicos a una de las islas de Venezuela en el Mar Caribe, que tiene una base naval y un campo de aviación militar. La gráfica principal de esta primera plana es un pan de jamón o varios panes de jamón. Ellos titulan o acompañan esta gráfica con el siguiente titular: pan de jamón aumentó en 224.900%. El más económico se consigue en 4.500 soberanos. Según datos ofrecidos por Fevipan, si se toma en consideración que en diciembre de 2017 un pan de jamón podría encontrarse en los expendios en 200 bolívares fuertes, es decir, 2 bolívares soberanos, tendríamos el incremento interanual que enfrenta el consumidor, que es de 224.900%. Esta información de acuerdo a lo que maneja Fevipan. En la parte inferior de esta primera plana también encontramos la siguiente información: 558.000 venezolanos entraron a Perú. En la parte izquierda también tenemos información que liquidan a Pran adolescente. Un niño de tan solo 13 años era líder de una banda criminal dedicada a la extorsión. Fue asesinado por sus compinches para asumir el pranato. El tema del pan de jamón está rudo, ¿no? Sí. 4.500. Yo lo he visto en 5.000 bolívares. No lo he comprado, pero yo todavía no lo he he comprado visto. el primero tampoco. Sí. Yo creo que mejor nos apuramos. Es mejor comprarlo ahorita Desde y se ya, congela. sí. Es así. Sí, porque la verdad, de aquí a que lleguemos al 24 de diciembre o la cena del 31, bueno, no queremos saber el precio en el que se va a encontrar. Vamos a seguir revisando otros diarios de circulación regional y en este caso nos vamos a ir al estado Nueva Esparta con la portada del diario La Hora. Brasil retiró invitaciones a Cuba y Venezuela para investidura de Bolsonaro. Ya les habíamos anunciado esta información al inicio de nuestra emisión. Gráfica principal, unos billetes verdes, y señalan acá que inversionistas inician acción para reclamar impago de gobierno por su bono al 2034. Bueno, y continuamos con el diario Nueva Prensa del Oriente de nuestro país. Ellos titulan con la siguiente información: pasaje aumentó un 400% en BTR. Esta gráfica principal está acompañada con el siguiente sumario. Según información suministrada por el presidente de la empresa de producción social Transanzoátegui, Dilo Marcano, el costo del boleto en las unidades pasó de 1,50 a 5 bolívares soberanos. Por otra parte, se recalcó que el monto a pagar en los autobuses es de 10 bolívares soberanos y que no está permitido el cobro de aguinaldos ni de ningún excedente por parte de los choferes. En la parte derecha de esta primera plana tenemos a Stephanie Gutiérrez, quien brilló en el Miss Universo 2018. La tenemos en una gráfica que también está acompañado por un sumario. Dice lo siguiente: la oriental logró quedar en el top 3 del concurso de belleza. La barcelonesa destacó con su simpatía y buenas respuestas durante el show. En materia de economía, también el diario Nueva Prensa del Oriente del Venezuela titula o hace referencia que el Fondo Monetario Internacional rechazó datos del Banco Central de Venezuela por presentar incongruencias en las cifras. Vamos amigos a revisar portada del diario Panorama. Circula en el estado Zulia, titular principal: propuesta de elección de otra AN sin margen. Es el título
principal de esta información. También vemos la siguiente nota. Respuesta del presidente de la República a Acciones Colombianas. Dice lo siguiente: Duque es responsable si hay una agresión militar. En la parte inferior revisamos otro título. Gobernador dice lo siguiente, que la falla eléctrica retrasó el despacho de la gasolina. El gobernador, en este caso del estado Zulia, Omar Prieto. Y también una de las gráficas corresponde a Stephanie Gutiérrez, la Miss Venezuela, que participó recientemente en el Miss Universo y quedó entre las 3 primeras finalistas, toda una reina que mereció la corona. Ahí justamente la ven en ese cuadro de 3, la ganadora, la representante de Filipinas, la primera finalista, la chica de Sudáfrica, y Venezuela, que obtuvo la banda de segunda finalista en el Miss Universo. Bueno, ahora es momento de revisar algunas de las informaciones más resaltantes en las distintas entidades de nuestro país en directo con las regiones. Gracias, buenos días. Hacemos este contacto desde la ciudad de Lechería en el estado de Anzoátegui para informarles que nuevamente más de 1000 familias se encuentran sin el servicio de agua potable en la urbanización Morro 2. Esto a causa de la rotura de una tubería matriz. Esta tubería había sido reparada en semanas anteriores por parte de Hidrocaribe y la alcaldía de Lechería, pero nuevamente en otro tramo volvió a colapsar. Esto mantiene sin servicio de agua a quienes habitan en esta zona y se iniciarán los trabajos a partir del día de hoy. Quienes habitan en este lugar solicitan a las autoridades competentes, específicamente a Hidrocaribe, realizar lo que es el mantenimiento de la red de distribución de agua potable para evitar que estas fallas constantes se sigan presentando. Buenos días, nosotros iniciamos la jornada informativa desde el sector Pavia Abajo en el oeste de Barquisimeto. Aquí en esta zona vecinos reportaron que no les han entregado las cajas CLAC por parte de los consejos comunales, situación que vienen denunciando desde hace varios meses. A esa realidad los vecinos también manifestaron que les fallan otros servicios públicos, entre ellos el agua potable y también el gas doméstico, razón por la que exhortan a autoridades gubernamentales a resolverles la situación que tienen. Buenos días. Estudiantes de la Unidad Educativa José Antonio Ramos Sucre de la ciudad de Cumaná efectuaron una jornada de información sobre la prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazo precoz. Esto frente a la institución ubicada en la avenida Arismendi, frente al Parque Guayquerí de la ciudad de Cumaná. Buenos días. Los productores agropecuarios insisten en la necesidad de garantizar la seguridad en las zonas de agroproducción debido a que se están registrando robos a diario en estas fincas que generan, por supuesto, reducción en la producción agroalimentaria que tan necesaria es en estos momentos en Venezuela. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Talavén. Gracias, Lenín, por tu reporte. Amigos, nos toca hacer nueva pausa acá en el Noticiero Primera Emisión. Venimos con los internacionales. Así es, ya venimos, no se aparten. Bueno, iniciamos este bloque revisando la prensa internacional. Iniciamos con el diario La Opinión. Ellos circulan en Colombia, titulan de la siguiente manera: narcotráfico en la mira de una cúpula militar. En otras informaciones tenemos que el gobernador niega denuncias de ex gerenta del hospital Ábrego. Más abajo tenemos información: Claudia Uribe, otra vez al frente de Confanorte. En la parte inferior de esta primera plana también hace referencia a que no permitirán más presos en la cárcel de Cúcuta. Y ellos también colocan acá una gráfica de unos venezolanos que está acompañada del siguiente sumario. Una gráfica de unos venezolanos en el puente internacional Simón Bolívar. La historia de esta fotografía dice lo siguiente: una muestra fotográfica de inmigrantes venezolanos se expuso en el Puente Internacional Simón Bolívar y en el Colegio Camilo Daza del barrio Escabrini, con ocasión del Día Internacional del Inmigrante. Vamos a revisar, amigos, portada del diario El Universo. Este periódico circula en Ecuador. Allí lo tienen ustedes en pantalla. Titular principal dice: buses involucrados en 3 accidentes. Un mismo día, 3 fallecidos y 16 personas resultaron heridas. También hay información vinculada al tema de salud. Pacientes con cáncer exigen al Instituto del Seguro Social pagar deuda para poder recibir lo que son las medicinas que se utilizan para contrarrestar esta enfermedad. Bueno, ahora nos toca revisar el diario El Nuevo Diario. Ellos circulan en Nicaragua. Vamos a ver qué titulan en su información principal. Empresarios evitan cierre de más negocios.
A 8 meses del inicio de las protestas, los empresarios toman medidas de emergencia con el fin de sostener sus compañías en medio de la crisis sociopolítica y económica. Más abajo tenemos otra información. Organismos denuncian campaña de desprestigio. En la parte derecha de esta primera plana encontramos lo siguiente. Casa de Michelle Richardson es allanada por las autoridades policiales. Vamos a revisar ahora la portada del diario La Nación. Este periódico circula en Argentina. Titular principal dice: revelan la red de bancos que usaron los Muñoz para lavar el dinero de la corrupción. Cuadernos de las coimas es el antetítulo. Un escrito en poder del juez Bonadio detalla una trama de 14 sociedades en Estados Unidos y en las Islas Vírgenes utilizadas para diluir el origen de los fondos. Bueno, es momento de revisar, amigos, los cables internacionales, informaciones que llegan a nuestra mesa de redacción en los últimos momentos. Les comentamos que el balance de muertos en el incendio registrado el lunes en un hospital de Bombay subió a 8 muertos, entre ellos un bebé de 3 meses, anunciaron este martes las autoridades indias. Vamos ahora a Colombia. La justicia de ese país emitió la primera condena por el feminicidio de un transexual en esa nación. Es un fallo del 3 de diciembre dado a conocer el día de hoy. La jueza Catalina Manrique sentenció a 20 años de reclusión en hospital psiquiátrico a Davinson Erazo por el asesinato de Luis Ángel Ramos, miembro de la comunidad LGBTI y reconocida como Ángela, en febrero del año pasado en Garzón. Esto queda en el suroeste de la nación colombiana. Bueno, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAME para las próximas 6 horas. Poca nubosidad sin precipitaciones sobre la mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, al sur de Amazonas se pueden observar algunas áreas nubladas con lluvias dispersas. En Barquisimeto, parcialmente nublado, temperatura máxima de 31 grados centígrados, la mínima de 19 grados. En Mérida estará parcialmente nublado, temperatura máxima de 28 grados, temperatura mínima de 16. En Barcelona estará parcialmente nublado, temperatura máxima de 33 grados y la mínima de 22 grados. Recuerde que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para mayor información ingrese a la página web www.inamed.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Revisamos, amigos, los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Nos informan que hay buena circulación en la autopista Vallecoche. También nos llega un reporte de la avenida Bolívar, acá en la ciudad de Caracas, con buena circulación en ambos sentidos, tanto hacia el este como al oeste de la ciudad capital. La autopista del este también se encuentra con buena circulación. Para la hora, recordemos que ya muchas personas han dejado de trabajar y evidentemente pues esto alivia mucho el tránsito. Nos hacen denuncias en nuestra cuenta de Twitter y la primera de ellas tiene que ver con el suministro de agua. Nos dicen lo siguiente: queremos agua en el supertanque que está seco en Mare Abajo, sector Villamar, sin agua, 3 meses, esto es en el estado Vargas. Hacen llamado a las autoridades de la entidad y por supuesto también a Hidrocapital Vargas, sin agua, por favor, auxilio, señala Yul Herrera. También por acá nos envía un mensaje Ruth Yesenia Tiapán, dice: feliz día, Dios los bendiga siempre. Por acá otro mensaje también con buena energía que nos envía Luis Pinto: feliz martes para todos mis amigos del noticiero Primera Emisión, y también extendemos esas felicitaciones y esa buena energía a todos los que nos sintonizan. Por aquí nos envía Mili, dice: Dios Todopoderoso, pido que no falle el alimento a los venezolanos, y nos envía este pancito desde Margarita. Es una torta de naranja, perdón, ahí se los corrijo. Por acá Raúl Frías nos envía saludos desde Valencia y tenemos esta imagen, un desayuno un tanto característico, miren ustedes, con unas caritas allí para hacerlo más divertido. Sí, señor. Así que, bueno, felicidades a todas las personas que el día de hoy ya están despiertos, que ya están listos para iniciar la jornada y, por supuesto, como dice Mili, que no falte el alimento en la mesa de ningún venezolano. Amén. Bueno, y con toda esta información, todos estos desayunos, todas estas recomendaciones y todos estos comentarios que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales, vamos a hacer un nuevo corte acá en la Primera Emisión. Ricardo, al regreso tendremos la ronda informativa. Se incorpora Héctor Matos al equipo del noticiero Primera Emisión. Ya venimos.
Amigos, 6:41 minutos de la mañana, ya se incorpora a nuestro equipo mi compañero Héctor Matos para la revisión de las informaciones. Héctor, muy buenos días. Buenos días, Kevin, amigos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Comenzamos con los detalles de las informaciones. El presidente Nicolás Maduro responsabilizó a su par colombiano Iván Duque de cualquier agresión que sufra Venezuela. Lo acusó de dirigir personalmente la preparación de acciones de esa naturaleza. Que se está conspirando contra Venezuela, contra la Constitución, la democracia. Nosotros no nos metemos con nadie, pero tú, Iván Duque, eres responsable. Si algún día Colombia agrede militarmente a Venezuela, tú, Iván Duque, eres responsable. Por tu ambición, por tu egoísmo, por tus odios contra Venezuela, por tu inmadurez, Iván Duque. No estás preparado para ser jefe de Estado, no estás preparado para ser presidente de Colombia. Y ya toda Colombia lo sabe. Y él personalmente dirige la preparación de acciones contra Venezuela. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el aniversario número 188 de la muerte del libertador Simón Bolívar en el patio de honor de la Academia Militar en la ciudad de Caracas, en Los Próceres. El mandatario nacional comunicó que la milicia cuenta con 1.662.334 integrantes, superando la meta trazada el pasado 13 de abril de 1.600.000. Y Brasil retiró las invitaciones a Venezuela y Cuba para la toma de posesión del presidente electo de ese país, Jair Bolsonaro, el 1 de enero. Inicialmente se había enviado invitación al evento a todos los países que mantienen relaciones diplomáticas con Brasilia, pero tras recomendaciones del equipo de trabajo de Bolsonaro, fueron retiradas las invitaciones a los gobiernos de Caracas y La Habana. Así lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil en una nota que tuvo como finalidad aclarar las informaciones divergentes sobre el asunto, ya que el gobierno de Venezuela había divulgado copia de la invitación recibida. De acuerdo con la Cancillería, toda la organización de la investidura está siendo coordinada con el gobierno electo y las decisiones son tomadas tras consultar al equipo que asumirá el próximo 1 de enero. La polémica la inició el futuro canciller Ernesto Araujo cuando afirmó a través de las redes sociales que no hay lugar para el presidente de Venezuela, pues la investidura de Bolsonaro es una celebración de la democracia. Araujo añadió que todos los países del mundo deben unirse para liberar a Venezuela. Por su parte, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, aseguró que el presidente venezolano fue invitado a la investidura, pero jamás consideró asistir. Entre tanto, el futuro vicepresidente de Brasil, general Hamilton Mourão, aseguró que en Venezuela habrá una situación desestabilizadora y que Brasil jugará un papel importante en la resolución de ese conflicto. Y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, destacó que el proceso independentista sigue vivo en Venezuela gracias a las acciones ejecutadas hace 188 años por el libertador Simón Bolívar. Agregó que ningún poder extranjero podrá intervenir en los poderes públicos del país. Porque sabía Simón Bolívar que su código, que era símbolo y expresión de la espiritualidad bolivariana, se confrontaba con un proyecto también con proyección histórica a la libertad de nuestra América, de nuestros pueblos, a su soberanía, a su independencia. Hacía su juramento cargado en el Monte Sacro cuando apenas tenía 15 años, de liberar a nuestra patria, de que ningún yugo, de que ningún imperio sometiera a los designios de Venezuela, de la Venezuela libre, de la Venezuela para la felicidad, de la Venezuela para el desarrollo, de Venezuela para la justicia social y para la igualdad. Una concepción universal de los derechos humanos que puso también a Venezuela en el centro del universo y que debe además orgullo poder decir que nuestro padre de la patria fue uno de los primeros y principales precursores de los derechos humanos universales para todos. Rodríguez aseguró que el gobierno nacional se encuentra realizando diferentes actividades para fortalecer el sistema económico. Estas declaraciones fueron emitidas desde el Panteón Nacional en la conmemoración del aniversario de la muerte del libertador Simón Bolívar. Estuvo acompañada por integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, y el vicepresidente del área económica, Tarek El Aizami, entre otros.
Y el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Francisco Sucre, califica como inconveniente para el país el aislamiento internacional. A su juicio, la propuesta de cierre de embajadas y consulados solo beneficia al Ejecutivo. Nosotros necesitamos la presencia de la comunidad internacional en Venezuela precisamente para que sirvan de testigos de excepción de lo que estamos denunciando, de lo que ya el mundo sabe que está pasando en Venezuela. Aquí no está planteado el cierre de embajadas, eso fue una pataleta del canciller que demuestra la poca responsabilidad en el manejo de un cargo tan importante y demuestra además una displicencia con el pueblo venezolano. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el marco del Foro Venezuela en el Mundo 2019. Desde allí recordó que la Organización de Estados Americanos convocó para el 10 de enero una reunión para analizar la nueva juramentación del presidente Nicolás Maduro. En cuanto a la controversia con Guyana, el diputado Sucre asegura que existe un descuido en la defensa territorial, sobre todo en el caso del Esequibo. Estamos hoy demandados ante la Corte Internacional de Justicia por Guyana, que se está aprovechando de la debilidad precisamente del gobierno venezolano, y vemos como empresas petroleras mundiales están ya en estos momentos explorando en el área en reclamación, y estamos viendo cómo recientemente la empresa ExxonMobil ha anunciado el comienzo de lo que es la sísmica, que es empezar a explorar petróleo, ya no ni siquiera en lo que es la proyección del Esequibo, sino ya en la parte venezolana, que es la parte del delta. Y frente a esto, bueno, hay una posición de absoluto silencio. Sucre también reiteró la denuncia sobre la presencia de miembros de las FARC y el ELN en suelo venezolano. Mardoley Prin, Televen. En una reunión con la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente, el vicepresidente para el área económica, Tarek El Aissami, manifestó que este año el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica ha sido todo un éxito. En el encuentro sostenido con la mayoría de los ministros del gabinete, se afirmó que el programa determinó las necesidades de todos los venezolanos que se encuentran sufriendo la crisis económica a diario. No se ofrecieron detalles sobre la reunión, pero se pudo conocer que en las próximas horas el Aissami ofrecerá declaraciones. Vale destacar que el presidente Nicolás Maduro presentó el plan de recuperación económica el pasado 20 de agosto. Contempla la implementación del petro como una criptomoneda de intercambio comercial e internacional para vencer el bloqueo financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, lo cual, según el Ejecutivo, impide que Venezuela pueda pagar medicinas, alimentos y productos de primera necesidad. Amigos, y el Partido Primera Justicia propone la instauración de nuevas políticas económicas para detener la hiperinflación. El diputado José Guerra aseguró que se requiere de la asistencia internacional para salir de la crisis. En primer lugar, la atención de la emergencia humanitaria, compleja que se llama ahora, en la cual necesitamos la asistencia internacional para proveer de alimentos y medicina a aquellos que hoy no pueden. En segundo lugar, un plan de estabilización económica, que no es un plan de ajuste macroeconómico para reducir el gasto, devaluar la moneda, subir la tasa de interés y meterle otra recesión a la economía. Un plan de estabilización para detener en seco la hiperinflación. Porque una hiperinflación de otra vez 1.000.000% o más de 1.000.000% sería insostenible para el país. ¿Y cómo paramos la hiperinflación? Como se ha parado en todas partes. Nosotros pensamos que la clave está en detener el financiamiento monetario del Banco Central. Para el diputado José Guerra también es necesario contar con financiamiento externo y estabilizar la tasa de cambio y parar la devaluación del bolívar. A eso se suma la recuperación de la producción nacional y generar empleos con salarios decentes, además de aumentar la producción petrolera. Desde Primera Justicia se recordó que Venezuela está en depresión económica que se agrava con el incumplimiento del pago de la deuda. Acumulamos hasta diciembre 7.100 millones de dólares en deuda no pagada, tanto de PDVSA como de deuda soberana, que es la que emite el gobierno nacional. Y el año que viene se vencen 8.000 millones más. No hay cómo pagar la deuda. El diputado José Guerra advirtió que la economía venezolana continuará dolarizándose si no se toman los correctivos en el corto plazo. Mardoley Prin, Televen. Y la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela anunció el cronograma bancario previsto para el año 2019. La SUDEBAN especificó los días feriados nacionales, así como los días en las instituciones bancarias del país prestarán el servicio limitado en sus agencias de atención al cliente.
A través de su página web www.sudeban.gov.be, el ente aseguró que este calendario fue establecido de acuerdo a lo previsto en el artículo 68 del derecho con rango, valor y fuerza de ley de las instituciones bancarias. El primer trimestre del año están comprendidos de la siguiente manera: martes 1 de enero, Año Nuevo; domingo 6 de enero, Día del Reyes, día en el cual no se ejecuta feriado por ser fin de semana; lunes 4 y martes 5 de marzo, fechas las fiestas de carnaval; martes 19 de marzo, Día de San José. Y más de la mitad de las visas solicitadas por venezolanos en Chile no han sido procesadas por falta de antecedentes penales. El Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país comunicó que la visa de responsabilidad democrática ha sido solicitada hasta el 21 de noviembre por 90.464 venezolanos. De esas peticiones se han otorgado 16.391, lo que equivale al 18,1%. Además, hay 11.378 personas en proceso, así como han sido cerradas por falta de antecedentes otras 18.133 y terminaron cerradas sin otorgar, lo que equivale al 48,7% del total de visas sin otorgar. Explican que en Venezuela son comunes los casos de vencimiento del pasaporte, postulaciones mal hechas o incluso la presentación de documentación falsa. A esto se suman personas que se postulan en varias oportunidades. Y en Perú, una venezolana de 20 años y sus 2 hijos fueron asesinados a puñaladas. El hecho ocurrió en el distrito de Independencia. La mujer fue identificada como Helen Hernández Zabaleta. Su madre llegó a visitar a la joven en su vivienda y se encontró con la trágica escena. El cuerpo de la mujer fue encontrado junto a sus 2 hijos en el piso con varias heridas en el pecho, cuello y abdomen. Se pudo conocer que había llegado aproximadamente hace 5 meses a Perú. Amigos, y los cadáveres de 3 hombres fueron hallados con múltiples disparos en las instalaciones del centro de bombeo de Hidrocapital, ubicado en la urbanización El Marqués, en municipio Sucre, acá en Caracas. La mañana de este lunes, uno de los trabajadores del lugar llegaba a cumplir con sus labores. Su sorpresa, encontrar a 3 cuerpos sin vida tendidos en el asfalto, todos con varios disparos y una similitud. Cada uno tenía una herida de proyectil en la cabeza. Aunque por el momento se desconoce la identidad de las víctimas, se pudo apreciar que llevaban vestimenta semicasual y se presume que el acto se cometió en horas de la noche del domingo. Sobre el caso, no se descarta ninguna hipótesis. Será el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas los encargados de realizar las investigaciones respectivas para determinar el móvil y los posibles culpables. Al oeste de la ciudad, otro hecho de violencia. Un joven de 20 años, identificado como Ángel Gabriel Chirinos Brito, fue asesinado a puñaladas mientras dormía en el apartamento en el que vivía alquilado en la avenida Panteón. Horas antes del hecho, se encontraba compartiendo con sus amigos dentro de la residencia y luego que todos decidieron descansar, al parecer uno de los asistentes abrió la puerta a unos sujetos que entraron a robar. Se llevaron toda su ropa, electrodomésticos e hirieron a otro joven de gravedad. Según la versión familiar, la víctima fatal se vino del estado Sucre a Caracas hace un año buscando cumplir su sueño de estudiar criminalística. En otro hecho, una mujer identificada como Melania Columba Brito perdió la vida al lanzarse de una camioneta que estaba siendo atracada en el kilómetro 7 de El Junquito. La víctima deja 6 hijos huérfanos y el próximo 31 de diciembre estaría cumpliendo 39 años de edad. Jonathan Cárdenas, Televen. Y 2 adolescentes serán enjuiciados por estar implicados en un secuestro ocurrido el pasado 10 de octubre en la ciudad de Cumaná, estado Sucre, donde también habría participado la secretaria del padre de las víctimas. Los menores fueron acusados de secuestro agravado, robo agravado de vehículo automotor, porte ilícito de arma de fuego y agavillamiento. Este grupo secuestró a 2 niños de 6 y 9 años cuando salían de su escuela. En principio amenazaron al conductor de la camioneta y llevaron a las víctimas hasta el sector El Tacal, donde dejaron a los niños bajo custodia de alias El Chito, quien resultó muerto al enfrentarse a una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana. Las investigaciones revelaron que en este hecho la secretaria del padre de los niños estaba implicada en el secuestro y su novio fue el encargado de solicitar rescate en divisas. El que actuó como líder del grupo de secuestradores fue identificado como Alejandro Ernesto Salazar Moreno, de 21 años, mientras que los menores son de 16 y 17 años. 4 cadáveres fueron hallados en una finca en la población de Altagracia de Orituco, en el estado de Guárico. Al regreso, los detalles de esta y otras informaciones. Ya venimos.
Habitantes de Los Naranjos en el municipio de Latillo denuncian que son víctimas de la inseguridad. Quienes hacen vida en el lugar aseguraron que los atracos a las residencias y a los vehículos en los estacionamientos son los actos delictivos que más se repiten en la zona. Igualmente denunciaron poca presencia policial. El patrullaje aquí es deficiente, ¿vale? Aquí casi no pasa nadie de cuerpo de seguridad nunca. ¿Cada cuánto se puede ver una patrulla? Bueno, yo que estoy aquí trabajando a veces paso todo el día aquí. De vez en cuando una patrulla. Se metió, creo que fue ayer, por aquí, le robó un reproductor aquí adentro. Y eso es varias veces ya que se ha metido el tipo. Hubo hace poco un robo feo en el estacionamiento, no con heridos ni nada, pero sí reventaron el carro y todo eso. ¿Cuántas personas resultaron afectadas en ese robo? 2 personas, el chofer y un acompañante, pero no estaban ellos ahí. ¿Qué les quitaron? El carro, parece que se iban de viaje y tenían unas maletas y unas cosas de esas. Ahora, en cuanto a la presencia de los funcionarios policiales por acá, ¿cómo es? ¿Los ve constantemente? No. Para nada. Cuando le toca salir... Vienen, tú sabes, acá a comprar cosas en el automercado que se les respeta, pero ese es el único momento que yo los veo. No veo por aquí. En el Latillo sí hay, en Oripoto también, cerca de mi casa, pero por aquí por Los Naranjos no. A esta hora en la mañana es como más tranquilo. Ya en horas de la tarde, ¿sí ves presencia de funcionarios policiales? No, aquí en Los Naranjos no. En el Latillo sí hay, pero por aquí por Los Naranjos no. Nos encontramos en la avenida principal de Los Naranjos. Huecos como este, hay 2 realizados por Hidrocapital para solucionar un bote de agua. Según los vecinos, la obra inconclusa ha ocasionado por lo menos 3 accidentes de tránsito. El accidente más reciente fue el pasado viernes. Una camioneta se volteó luego de caer en el hueco, aunque no hubo pérdida de vidas, sin material. Exactamente, él venía subiendo, no vio la tierra, subió por la tierra, cayó en el hueco y se volteó. ¿Algún tipo de daño a tu esposo, a quien venías con él? Bueno, está lesionado y está en reposo y no puede trabajar y el carro está en pérdida total. La primera que vi, se montó por el montón de tierra que está ahí y cayó al hueco. De ahí, bueno, fue auxiliado. Gracias a Dios al chofer no le pasó nada, pero sí se golpeó la camioneta por la parte de abajo, pues, el impacto. El segundo fue el viernes a las 10 de la noche, cayó otra, así dio vuelta y quedó con los cauchos para arriba allá. El miércoles yo vi el desmotorizado que pisó y no, se dio vuelta y se rapó toda la pierna, por un carro que no le pudo dar chance, pero el carro se paró y lo auxilió. Otra de las denuncias es la falta de alumbrado público. Según los habitantes de Los Naranjos, es deficiente. No presentaron quejas por la recolección de los desechos sólidos. Harley y Monseguilemán, Televen. Y 4 cadáveres fueron hallados en una finca en la población de Altagracia de Orituco, estado Guárico. Las autoridades aseguran que se trató de un enfrentamiento entre el dueño del lugar e integrantes de una peligrosa banda que opera en la zona. De acuerdo con los datos aportados, efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en compañía de la Guardia Nacional, fueron alertados de lo ocurrido en la finca Las Triadas, cerca de la cabecera del río Memo. Al llegar al lugar se encontraron con los cuerpos de las personas, quienes al parecer habían sostenido un fuerte intercambio de disparos. Según los datos recabados, varios hombres con armas largas ingresaron a la finca para robar y secuestrar al propietario de la parcela. Sin embargo, luego que los antisociales asesinaron a un obrero, el dueño del lugar respondió a los disparos, generándose un fuerte enfrentamiento que terminó con saldo de 4 personas fallecidas, entre ellas 3 delincuentes y un obrero. El trabajador quedó identificado como Óscar René Rodríguez Reina, de 26 años de edad, mientras que los maleantes respondían a los nombres de Richard Jesús Hernández Morillo, de 18 años, Javier Rafael Barón, de 29 años, y uno de ellos apodado como El Mono Aragua. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones respectivas para determinar si existen más involucrados. Desde el estado Guárico, Jorge González, Televen. Y el colapso de los acueductos deja sin agua a cientos de familias en el estado Anzoátegui. A pesar de los anuncios de inversión para las redes de distribución, algunas zonas pasan meses sin el servicio. Casos como el de la urbanización El Peñonal en la ciudad de Lechería se repetirían en varias zonas de la región. En este lugar los vecinos tienen 45 días sin el servicio, a pesar de que aseguran le consiguieron los recursos a la hidrológica para reparaciones en la zona. No cuentan con agua potable por tubería. Semanalmente cada familia debe pagar medio salario mínimo para completar el pago de cisternas.
Tenemos aproximadamente 45 días sin agua, realmente nos afecta, somos una comunidad bastante grande y sobre todo lo que es el sector del Peñonal. O sea, tenemos niños, tenemos personas ancianas en la residencia y realmente ya estamos padeciendo, o sea, no sabemos cómo hacer. Nada, tenemos 2 tomas de agua y a nosotros no nos entra ni una gota de agua. O sea, invivible la situación que tenemos nosotros aquí en Hueca Real. Invivible. Y esa aducción la pagamos todos los propietarios. Los centros comerciales donde hay pequeñas tiendas ven la situación más difícil, pues los cisternas son cobrados en divisas. Sí han llegado cisternas cobrando en dólares. Imagínate, nosotros no producimos en divisas, producimos en bolívares y entonces se nos escapa de las manos nuestros negocios cómo producir aquí. Paralelo a esta situación, en otras zonas la rotura constante de tubos matriz anegan calles y avenidas con aguas blancas que se desperdician, mientras en otros sectores no hay servicio, lo cual evidencia el colapso de las redes de distribución. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Y mantener el carro es una tarea difícil en estos días. Un caucho usado en Caracas cuesta entre 20.000 y 60.000 bolívares soberanos. Por la gran escasez de cauchos nuevos, además de los altos precios de los mismos, muchas personas no tienen otra solución que optar por las llantas usadas, ya que suelen ser más asequibles para el bolsillo de los venezolanos. En muchas ocasiones, los revendedores aceptan hasta comida como intercambio del producto. Bueno, mi vida, nosotros somos revendedores y aquí sale un cauchito 30.000 soberanos. Sin embargo, nosotros nos ajustamos a los precios de ellos. Cónchale, mira, yo no tengo 30, tengo 25 y nosotros, bueno, vamos a hacer la excepción. Muchas veces lo hemos tenido que hacer, un cauchito por 2, 3 cajitas del CLA, harina, aceite, azúcar. Tenemos necesidades como todos también. Ya a veces que llega los guardias con comida, uno le resuelve ahí, uno se le da una chiva ahí y le da a uno una caja para uno rebuscarse. No, vendemos puro caucho usado para los usuarios que ya no pueden comprar los cauchos en alto costo que valen $140, $150, uno se los vende aquí. Hay gente que, cónchale, vale, no tengo para pagarte completo, te voy a dar, bueno, como ustedes quieran, 2 kilos de harina pan, 2 espaguetes, lo que tengan, pues. Si sus cauchos sufrieron algún tipo de percance o requiere mantenimiento, las tarifas varían entre 1.000 bolívares hasta 5.000 bolívares soberanos. Según los mecánicos, todo depende de la calidad del material que el usuario requiera. El parcho mínimo vale 1.700 y de ahí del 1, 2, 3 varía 2.000, 3.500, 4.000, depende de lo que tenga el caucho. ¿Los usuarios se quejan con esos precios o si los ven asequibles? Algunos sí, hay otros que sí tienen dinero para pagar la reparación, pero hay otros que se tienen que ir espichados. Si está muy partido, sale más caro, pero la reparación más cara puede costar 4.000, 5.000. ¿Y de moto, los mismos precios? La de moto es un pelo más barato porque es una tripa. Puede costar hasta 3.000, 4.000 bolívares, lo más así. Ahorita la reparación mínima sale 1.000 soberanos. Depende del cliente también, porque hay personas que no tienen como un dinero que le pueda sustentar para hacer una reparación y nos dicen la verdad, pero no tengo, esto es lo mínimo, tal, uno los ayuda. Los vendedores ambulantes denunciaron que en ocasiones tienen problemas con las autoridades policiales por el comercio de los cauchos. Aseguraron que les decomisan la mercancía para luego ellos mismos revenderlas por su cuenta. Vendedores ambulantes de cauchos expresaron que vender llantas nuevas se ha vuelto imposible, ya que el precio de las mismas en las fábricas se comercializa en dólares. Manuel da Silva, Televen. Y los fines de semana las calles de Maracaibo se convierten en mercados a cielo abierto donde se vende de todo. Encuestados aseguran que esto resulta ser la alternativa en diciembre debido a que comprar algo nuevo es difícil y para muchos hasta imposible. Son tantos los comercios informales que los espacios destinados para ellos no son suficientes. Las calles y fachadas de las casas se convierten en vitrinas. Un pantalón nuevo en promedio puede costar entre 3 y 5.000 bolívares. En la calle, 1.000 bolívares y hasta menos, si se pide rebaja. Yo lo estoy vendiendo en 500 soberanos, ¿me entiendes? Y si la gente dice, ven, no tengo 500, con 400, dámelo 400. Joana tiene 2 años que no compra nada nuevo a su pequeña. Su sueldo mensual de maestra le alcanza para comprar 2 o 3 paquetes de harina cuando mucho. Muestra lo que le compró a su hija en las navidades pasadas. Este bolsito fue comprado aquí en 50 bolívares soberanos. ¿Y qué más le compraste? Esas zapatillas que tiene puesta ella. El venezolano ha bajado de peso y talla. Lo que antes usaba como ropa, hoy lo repara para adaptarlo a la nueva figura o lo vende.
La ropa que no uso la saco y la vendo mucho, o sea, un precio muy módico, pues. Se ha hecho costumbre para el venezolano adquirir todo de segunda mano. Por ejemplo, en lo que a educación y a transporte público se refiere, los útiles escolares y las autopartes de vehículos regularmente antes de comprarlas tenían otro dueño. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. 7 funcionarios del CICPC en San Juan de los Morros, estado Guárico, fueron detenidos tras la fuga de 18 privados de libertad que se encontraban cumpliendo condena en los calabozos de este centro de detención preventiva. Extraoficialmente se conoció que la detención de los efectivos se realizó una vez que ocurrió esta fuga masiva para efectuar las investigaciones respectivas. Los uniformados del CICPC se encontraban de guardia la madrugada de este domingo, cuando se registró la evasión de 18 reclusos, que con una cegueta cortaron unos barrotes de la puerta principal de la celda donde se encontraban, para luego pasar al área de sala técnica, donde violentaron otros barrotes de una ventana y lograron salir. Igualmente se pudo conocer que tras un despliegue que mantienen las autoridades para la captura de los privados, lograron dar con el paradero de 2 de ellos. Aún se encuentran tras la pista de 16. Entre los fugados, 8 estaban detenidos por el delito de robo, 4 por homicidio, 2 por los delitos contemplados en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, 2 por saqueo, mientras que 1 por el delito de extorsión y otro solicitado por Interpol por caso de droga. Desde el estado Guárico, Jorge González, Televen. Amigos y pacientes con VIH en el estado Lara acudieron a la Defensoría del Pueblo para denunciar irregularidades en cuanto a la distribución de medicamentos para su tratamiento. Aseguran que la situación que viven es grave, pues a la falta de antirretrovirales le suman la falta de insumos para la realización de exámenes de rutina en los laboratorios. Porque no hay reactivos para exámenes de laboratorio, de rutina, ni para carga viral ni CD4. En la actualidad, a partir de hoy, está en 30.000 bolívares soberanos, carga viral CD4 y CD8 en Valencia, y los demás pues ni se diga. Los miembros que conforman las distintas ONG que atienden a pacientes con VIH hablaron de que algunos enfermos sobreviven debido a que reciben donaciones por fundaciones del vecino país que es Colombia. Hasta el día de hoy el Estado venezolano no ha comprado medicamentos antirretrovirales. Todos los medicamentos que están ingresando a La Guaira y que llegan aquí a los programas son donados por Enforei, que son los que están dando los medicamentos. En la entidad son más de 6.000 afectados quienes esperan respuestas a la situación que tienen. Desde el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Y en Brasil un incendio destruyó parte de las instalaciones de una refinería en Río de Janeiro. A regreso detalles de estas y otras informaciones en el panorama internacional. Ya venimos. La primera ministra británica, Theresa May, reveló que el pacto del Brexit se votará en la Cámara de los Comunes de la semana del 14 de enero de 2019, aunque indicó que persisten las presiones de diputados de todos los partidos para que la votación se celebre antes. May compareció ante los comunes para comunicar sobre el pasado Consejo Europeo en la ciudad de Bruselas, cuando los líderes comunitarios descartaron renegociar el acuerdo sobre la salida británica de la Unión Europea. La líder conservadora precisó que el debate se retomará la semana del 7 de enero a fin de celebrar una votación sobre el tratado la semana siguiente. Por su parte, el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, anunció que presentará una moción de censura contra la jefa del gobierno al considerar que ha perdido la confianza de la Cámara al no permitir un voto sobre el acuerdo esta misma semana. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, instó a la Reserva Federal a no subir los tipos de interés en su reunión de esta semana. A su juicio, el dólar sigue siendo una moneda universal y virtualmente en Estados Unidos no hay inflación. A través de Twitter, Trump destacó que el dólar representa la fortaleza económica. El mandatario estadounidense retomó sus ataques al Banco Central estadounidense a un día de culminar la reunión del año de política monetaria, en la que se prevé exista un aumento de las tasas de interés en 1/4 de punto desde el rango actual de entre 2% y 2,25%. Las autoridades colombianas rescataron a Melissa Martínez García, una sobrina del fallecido Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, que fue secuestrada el pasado 23 de agosto en una zona rural de Santa Marta cuando salía de una finca bananera. El presidente Iván Duque destacó que la operación coordinada por la Fuerza Pública dio paso a la salvedad de Martínez, agregando que la acción fue impecable. Por su parte, el director de la Policía General, José Hernando Nieto, manifestó que en la operación fueron capturadas 11 personas, entre ellas uno de los líderes que estaba acogido a la Ley de Justicia y Paz.
Amigos, y en Francia el gobierno de esa nación inició una carrera para implementar las medidas de Emmanuel Macron, quien reunirá el martes en el Elíseo a ministros y representantes de aseguradoras privadas, pese a las movilizaciones de los chalecos amarillos durante este fin de semana. Este domingo en la noche se generaron incendios en varias instalaciones de autopistas del sur de Francia. Este lunes por la mañana la empresa que administra las autopistas afirmó que algunos cruces seguían cerrados por manifestantes. Y en Francia, 2 personas fueron detenidas por estar involucrados en la muerte de Cherif Chekrat, el principal sospechoso del tiroteo de Estrasburgo. Los arrestados, que fueron puestos a la orden de la Cámara Judicial, serán interrogados esta semana. Autoridades comunicaron que ambos, de 23 años, hasta el momento permanecen recluidos en el módulo policial de la ciudad. Y en Brasil, un incendio de grandes proporciones destruyó parte de las instalaciones de la refinería de Manguinhos en Río de Janeiro. El incendio, cuyas causas se desconocen, comenzó durante la primera hora de la tarde y 2 horas después ya había sido controlado. El suceso no dejó heridos. Y la policía de Japón investiga desde el pasado lunes las causas de una explosión que provocó un incendio donde resultaron heridos 42 personas el domingo por la noche. El hecho se registró en un edificio que está ubicado en un restaurante en la ciudad de Sapporo, isla japonesa de Hokkaido. A pesar del caos del incidente, no se conocen víctimas que lamentar. Amigos, y un grupo de científicos estadounidenses crearon una prueba que puede detectar el virus del ébola en menos de 30 minutos. Gracias a este método se podrá distinguir dicha enfermedad de otros cuyos síntomas son similares. La fiebre de Lassa y la malaria podrán ser aisladas del diagnóstico del ébola con este nuevo examen, cuyo objetivo es agilizar la detección y el manejo del virus. Amigos, les contamos que una falla en Facebook expuso imágenes de 6,8 millones de usuarios. Un error en la red social expuso las fotografías de personas a disposición de desarrolladores de software. La falla, que fue solucionada por los responsables de la seguridad de la compañía, mostró las imágenes durante 12 días entre el 3 y el 25 de septiembre de este año. Cuando en una aplicación se permite acceder a fotografías de la red social, esta normalmente se limita a las imágenes colgadas en el muro, pero el error hizo que los desarrolladores de las aplicaciones también tuviesen acceso a las imágenes de los stories y el marketplace. Iniciamos los deportes con información en materia de la pelota venezolana, y es que en una nueva jornada del béisbol profesional, los Cardenales de Lara ganaron a los Bravos de Margarita 2-1 en el estadio de Nueva Esparta. La primera carrera del encuentro fue anotada por Jonathan Mendoza gracias a un hit al jardín izquierdo de Paulo Orlando. El otro compromiso del día entre los Navegantes del Magallanes y las Águilas del Zulia se tuvo que jugar hasta el 10º inning. La nave turca terminó ganando 4-3 el encuentro, el cual se desarrolló en el estadio Luis Aparicio el Grande de Maracaibo. Y el astro James Harden de los Rockets de Houston lidera las anotaciones de la NBA con promedio de 30.9 puntos por juego de la presente temporada. Por su parte, el pívot Andre Drummond de los Pistons de Detroit encabeza el grupo de los reboteadores con 15,6 por partido, mientras que Kyle Lowry de los Toronto Raptors y Russell Westbrook del Oklahoma City Thunder lideran en asistencias con 10 servicios por choque. Amigos, es momento de un nuevo corte para publicidad acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Ricardo Salmerón tendrá como invitado en la entrevista al médico internista Jan Moya. Amigos, seguimos con más del noticiero Primera Emisión. En esta parte vamos a conversar con el doctor Jan Moya. Él es, bueno, entre muchas otras cosas, lo principal sería alergólogo. Bienvenido, doctor. Buenos días. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias por la invitación, Ricardo. Para mí siempre es un placer y un gustazo poderle transmitir a todas las personas que están allí en su casa toda esa información nutritiva que ameritan para poder tener una vida llena de salud y bienestar contigo.
Sí, señor. El mes de diciembre dicen que es uno de los meses más bonitos del año por lo que significa todas las festividades, la llegada del 24, el 31, la reunión en familia, todos esos temas, pero también es uno de los meses donde la gente más se enferma. Sí. Hay unos cambios de temperatura ahí importantes, ¿verdad? Sí, es una mezcla realmente no solamente de temperatura, sino también va asociado con la cultura de cada población. Efectivamente, a nivel mundial, tenemos que entender que el mes de diciembre o la época de diciembre, que realmente ya son los últimos 15 días del mes de noviembre, el mes de diciembre completo e inicio de los 15 primeros días de enero, o sea, estaremos hablando casi que de un trimestre, esa época de diciembre va a tener una característica bien particular, que es que al disminuir la temperatura, aumenta el frío. Ese frío va a traer como consecuencia la predisposición o la vulnerabilidad en las personas que son alérgicas a padecer muchas enfermedades. Dentro de estas tenemos las que afectan al tracto respiratorio superior. Todas las personas que son alérgicas, vamos para empezar a hablar esto, vamos a definir que ellas van a tener una hiperexpresión o una hiperrespuesta de lo que es el sistema inmune, entendiendo que el sistema inmunitario no es el más que está encargado para defendernos de las patologías o ataques bacterianas, virales, por riquezas, por cualquier otro agente tóxico para el cuerpo. En el caso de las alergias no escapa de ello. ¿Y esto por qué? Porque cuando hay una alergia, ese paciente va a tener una hiperexpresión celular que me lo va a colocar más vulnerable. ¿Vulnerable por qué? Porque va a tener esa mucosa más susceptible, más predispuesta a tener eso. ¿Por qué? Porque va a estar llena más de mosquitos, más de otras cosas que hace que se instaure una replicación viral o un crecimiento bacteriano. Ahora, no sé si es leyenda urbana, pero dicen que en el mes de diciembre baja como un polen del Ávila, que esto incrementa también el tema de las alergias. Sí, tal cual, sobre todo aquí en la ciudad de Caracas y en todas las ciudades donde haya montañas, bosques, va a haber una mayor predisposición a estas enfermedades respiratorias superiores. ¿Por qué? Estas personas alérgicas, cuando hay polinización, cuando vienen fuentes de brisa fuerte, este polen hace que estas personas me hagan hipersensibilidad o se me pongan con mayor síntoma respiratorio. Hay mayor hipersecreción de moco transparente, que es la rinorrea cristrina anterior, como consecuencia prurito, que es la piquiña insaciable y desagradable en la nariz, tos, estornudo, que si no es tratado o corregido a tiempo con el desapego al polen a través de medidas de controles ambientales o tratamientos básicos con antialérgicos o acudir al centro asistencial más cercano, puede avanzar a una complicación de estas enfermedades, como por ejemplo que una rinosinusitis pase a ser una neumonía o una bronquitis si no es bien tratada y controlada a tiempo. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar una alergia de una gripe? Ok, es importante esa pregunta que acabas de hacer. Normalmente cuando es una gripe va asociada a cualquier infección viral, que es lo que normalmente se conoce como síndrome viral. Esas personas pueden presentar toque general como debilidad, fiebre, deshidratación y malestar general, que es esa apatía que tú tienes para poder alimentarte o hacer tus actividades normales en el trabajo. Sin embargo, en la alergia vamos a tener síntomas concurrentes como piquiña en los ojos, piquiña en la nariz, ese goteo postnasal que hace que te pique la garganta y tienes esa tos nocturna. A eso nos referimos a alergia, sin dejar de mencionar que puede manifestarse con lesiones en piel pruriginosas, que son esos abones rojos que le salen a la mayoría de los pacientes, que pican muchísimo, ellos se rascan, sin saber realmente que es un proceso alérgico, que es lo que se conoce como una dermatitis atópica. ¿Se pueden tomar medidas para evitar que esto le afecte a las personas? Sí, claro. Lo más importante es saber que cuando tenemos un síntoma alérgico, ya sea desde el punto de vista gastrointestinal, dermatológico o respiratorio, acudir a un especialista más cercano. Pueden ir a un médico internista o en su defecto pueden acudir al alergólogo más cercano. ¿Para qué? Para hacer la detección específica de qué es lo que te desencadena esa respuesta alérgica en tu cuerpo. Y a través de la detección de esto existen medidas de control ambiental, dietas de restricciones estrictas, tratamientos con antihistamínicos y antileucotrienos y a su vez ya existen las vacunas y las contamos con ellas en nuestro país para hacer una tolerancia inmunitaria y de esta forma hacer una modulación creando anticuerpos que son de respuesta inmediata a unos anticuerpos de memoria que no me producirían esos síntomas alérgicos. Ahora, ¿cómo puede la persona saber? Usted señalaba que una alergia mal curada o no bien tratada puede llevar a convertirse en una neumonía o una bronquitis. Okay. ¿Cómo puede la gente detectar que está llegando a ese punto? Ok, importante. Si nosotros tenemos unos síntomas rinosinusales, me refiero a síntomas respiratorios, esa nariz tapada, con constante goteo, con constante piquiña, y no es tratada a tiempo, vamos a tener mayor probabilidad que nos
prolifere un germen. ¿Qué sucede con esto? Cuando esta persona pasan de las 72 horas con estos síntomas, se le asocia fiebre, se le asocia una expectoración, empezamos a botar el catarro, ya no es un color blanquecino transparente, sino que es un color verdoso o amarillo, nosotros tenemos que ya pensar que hay un proceso infeccioso asociado y esto es secundario a la predisposición que tenía por el proceso alérgico. Está afectada la nariz, de acuerdo a lo que usted está señalando, pero también a veces afecta la garganta, la ronquera esa de diciembre. De eso vamos a conversar al regreso de la pausa con el doctor Jan Moya. Ya venimos. Bueno, seguimos conversando con el doctor Jan Moya, médico internista y entre otras cosas también alergólogo. Está especializado justamente en esa materia. Hablábamos de la situación de la nariz y todas estas complicaciones respiratorias, pero la garganta también forma parte de todo. Todo eso se comunica, como quien dice. Sí. La situación de las ronqueras en diciembre, por ejemplo la mía. Tal cual. Es importante saber que todas esas personas que producen esa disfonía, realmente esa ronquera es una disfonía y cuando ya no habla es afonía, ¿ok? Va a ser secundaria en gran parte de las personas porque son alérgicos. ¿Y esto por qué? Porque como hay una hipersecreción de moco, estos mocos no pueden fluir normalmente, orinar normalmente por las fosas nasales. ¿Por qué? Porque cuando hay un proceso alérgico hay un proceso inflamatorio. Y eso va a estar caracterizado porque va a haber los huesecitos que están dentro de la base de la nariz, etmoide y esfenoide, van a estar muy inflamados. Al no poder drenar, esos moquitos se me acumulan en todo lo que son los senos frontales y senos paranasales. Como no tienen por dónde salir y hay una comunicación muy estrecha entre lo que son los oídos, garganta, fosas nasales, esa gotica cae en lo que es faringe. Al caer allí produce esa tos que es muy molestosa en las personas. ¿Qué sucede con esto? Eso produce inflamación y como consecuencia disfonía en las personas, que puede tratarse fácilmente con antihistamínicos, que son los antialérgicos. Se puede colocar un antitoxígeno y tratar de colocar algo que te desinflame la faringe para poder de esa forma tratar de aliviar ese gran síntoma tan desagradable que es la disfonía o la ronquera. Esos son, digamos, la parte médica o científica. Hay gente que utiliza de repente unos guarapitos de jengibre o también en tomar miel con limón. ¿Eso también funciona? Sí, sí funciona. Sin embargo, hay que tener cuidado porque el jengibre es bueno porque puede ser un antiinflamatorio, pero a su vez en otras personas puede ser irritativo, produciendo más tos y más lesiones en cuerdas vocales, perpetuando o prolongando más esta disfonía. Ahora, existen, bueno, estas enfermedades que podemos llamar respiratorias, pero también en el mes de diciembre no solamente cambia la temperatura, sino que también cambia la cantidad de alimentos que se consumen y los tipos de alimentos que se consumen. Esto también puede traer, evidentemente, problemas estomacales o alergias también, como usted señalaba. ¿Qué pasa en la época de diciembre en lo particular? Hay muchas personas que normalmente presentan síntomas gastrointestinales que siempre tienen evacuaciones diarreicas o cambio de patrón evacuatorio, están constipados, que es cuando están estíticos, o tienen heces pastosas que hacen algo como alternantes, pastosas, diarrea, quedan constipados, o pueden presentar otros síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, ese ardor que es la acidez, que es la pirosis. Esto va a ser secundario no solamente al tipo de alimento, sino que muchas personas son alérgicos alimentarios. Me explico mejor. Hay personas que son alérgicos al trigo, hay un gran número de personas que son alérgicos al huevo, otros a la leche, otros al maíz, hay otros que son alérgicos al gluten, que es un gran número de personas, y así todos los tipos de alimentos tienen. Y además en la época de diciembre el gluten, bueno, se utilizan muchas harinas, ¿no? Está en todas partes, porque un pan de jamón tiene huevo, tiene trigo, tiene gluten, tiene cerdo, que es la parte del jamón, tiene muchas cosas que son potentemente histaminérgicos. Cuando yo digo histaminérgico me refiero a esa capacidad que tienen de liberar histamina. ¿Y qué es la histamina? Es la sustancia vasoactiva principal para desencadenar las respuestas alérgicas, porque la histamina va a hacer que se me inflame la piel, que se coloque roja y a su vez hace que se exprese la triptasa, la cisnina, un reclutamiento celular, que es lo que me hace todo ese bojote de síntomas, no solo gastrointestinales, sino también dermatológicos y respiratorios a su vez. Es por eso que cuando tengamos un síntoma gastrointestinal, no podemos dejar de obviar que sea por una intolerancia alimentaria secundaria o una alergia alimentaria. Que para eso existen pruebas que se hace el diagnóstico en 15 minutos. ¿Cómo son esas pruebas, doctor? Son las conocidas skin prick testing, que en su traducción son las pruebas de alergia cutánea. Nosotros lo que hacemos los alergólogos es colocar el alergeno, o sea, esa partícula proteica que tiene cada cosa que produce alergia, ya sea metal, ya sea ambiental o ya sea alimentaria, sobre lo que es la dermis de la persona. Esas pruebas epicutáneas que están por encima de la piel, colocamos las goticas bien identificadas, hacemos un movimiento con una lanceta especializada sin romper la piel para que penetre esa partícula proteica.
Al penetrar, eso hace reclutamiento, liberación de histamina, entre las otras cosas que mencioné anteriormente, que va a ser una pápula, un botoncito rojo con un eritema, que es el halo rojo que lo envuelve. ¿Qué sucede con esto? Según la medida, según la escuela americana o europea, ya por más de 3 milímetros con un eritema mayor a 5, ya eso es alergia. Y con eso nosotros podemos dirigirnos con una objetividad casi del 100% y una sensibilidad del 100% para poder colocar las vacunas, que es el tratamiento para causar la tolerancia y no tener al año posterior del inicio de las vacunas esa hiperexpresión o síntomas alérgicos cuando tengamos el contacto directo, ya sea por vía inhalatoria, digestiva o por vía táctil. Es decir, la persona se puede vacunar contra una alergia en específico. Exactamente. Aquí por ejemplo, hay un alimento que me produce mi alergia, quizás el jamón me produce alergia y me pueden vacunar contra eso. Sí, te comento. ¿Puedo entonces consumir jamón después de tener la vacuna? Al año. Se hace una dieta de restricción estricta. Esa dieta de restricción estricta va con el inicio de probióticos para mejorar o remodelar todo ese epitelio interno intestinal que está dañado. A su vez colocamos otro medicamento para aumentar los niveles de IgA, que es una inmunoglobulina o un tipo celular que me da defensa en mucosas y piel para evitar infecciones, inflamaciones, entre otras tantas cosas en la parte intestinal, que a su vez no va a mejorar lo que es toda la parte exterior. ¿Por qué? Porque actualmente todas esas patologías son secundarias a una alteración de lo que es del microbioma o microbiota intestinal, y de allí parte realmente el inicio de muchísimas alergias y muchísimas otras enfermedades. Ahora, la gente por lo general conoce cuáles son sus alergias, es decir, conoce qué alimentos le pueden producir alergia, pero se puede producir, una persona puede sufrir de una alergia posterior a algún alimento ya cuando está adulto, cuando está grande, de repente, descubrí que soy alérgico a tal alimento que antes sí consumía y no me lo producía. Interesantísima tu pregunta. Eso pasa con muchísima frecuencia, más de lo que nosotros creemos. Por ejemplo, Ricardo, tú comes hoy paella y no te pasó nada, pero de repente el año que viene sí te pasa. ¿Qué sucede? Las alergias vienen inmunogenéticamente marcadas. Cuando digo inmunogenéticamente marcada, en los cromosomas tenemos una parte alélica donde ya está codificado que tú vas a ser alérgico. Si tus padres son alérgicos, tienes un 50% de probabilidad a heredar esa alergia. ¿Qué sucede? Que en cualquier momento de tu vida va a haber un gatillo desencadenante externo que te activa esa alergia que siempre la has padecido, pero se te activa en cualquier momento de la vida. Ahora, no solamente está el frío, también está la parte de los alimentos, pero también se ingieren muchas bebidas alcohólicas. ¿Esto también puede generar alergias? ¿Puede generar algún tipo de trastorno? Con respecto a las bebidas espirituosas, muchas personas dicen que ¿cómo hago yo con esto? ¿Cómo no hago para ingerirlo? Las bebidas alcohólicas están ricamente cargadas de gluten, sobre todo, sí, todas están ricas cargadas de gluten, a excepción del vino, que no tiene gluten, tiene gluten, pero no en gran proporción como las otras. Pero efectivamente sí causan disturbios intestinales porque la carga que tienen de esa partícula proteica de gluten y me trae como consecuencia síntomas gastrointestinales. Pueden tener síntomas respiratorios. Muchas personas que empiezan a presentar estornudos, que he tenido un gran número de pacientes importantes en las consultas secundarias a la ingesta de ese tipo de bebida porque tienen estornudos, pero otro gran grupo de pacientes presentan problemas hemorroidales, entre otros síntomas gastrointestinales que pueden manifestarse. En todo caso, la clave está en la moderación, como siempre. Sí, claro, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias al doctor Jean Moya, quien, médico, alergólogo, especialista justamente en estos temas que tienen que ver con las alergias en el cuerpo, en la parte respiratoria, en las alergias que producen los alimentos. Y nos recuerda cuáles son sus redes, donde la gente puede ponerse en contacto con usted. Sí, claro, pueden encontrarme por el Instagram como @doctormoyacontigo. Recuerden, el doctor no abreviarlo, copiar doctor completo, Moya Contigo, o me pueden encontrar como @unidit2019. Bueno, la clave está allí en la moderación. Nosotros vamos a hacer una pausa y al regreso venimos con información de arte y espectáculo.